son alumnos aquí del ITESO, Emiliano Peña Robertson, el Robert, y César Maximiliano Rona Cebes, Max. Entonces, vale la pena tener asistentes porque me di cuenta que hacer mapas era muy valioso, pero también era muy laborioso. Entonces, tomé los cursos que nos dan aquí para hacer mapas y dije, no, no puedo hacer esto. Entonces, me enteré que había estudiantes que lo habían tomado, que son más avisados en esto, entonces dije, órale, y ahí lo tengo. Y Emiliano es de esos estudiantes que no se le atora nada, entonces, y es experto en redes, y mercadotecnia en redes, entonces dije, eso es lo que necesitamos, porque además de ser un problema técnico, lo del agua es un problema mediático y hay que saberlo comunicar. Entonces, esta presentación, por ahí va, ¿cómo se hace un tablero del agua para el área metropolitana de Guadalajara? La que sigue, por favor. Nuestro objetivo es que se entienda la resiliencia hídrica urbana como un proceso que no solamente tiene una capacidad de resistir una fuerza, que sería la primera versión o los elementos de resistencia, que a veces uno siente que la resiliencia es aguantar. Dice, algo hay de eso, pero esa es la más baja. También podría ser la capacidad de regresar a su estado y funciones al suspenderse la fuerza. O sea, cuánto le va a llevar a Acapulco, por ejemplo, salir de la bronca esta del huracán de grado 5. Ese es otro nivel de resiliencia interesante, pero también es insuficiente para nosotros. La capacidad de adaptarse al cambio, aunque la fuerza externa no se vaya. Y ahí es donde entra este diagrama de la panarquía. Alianza por la Resiliencia en el Instituto Estocolmo tiene este esquemita de resiliencia en el que dice, bueno, pues tú vas conectando elementos en el eje inferior para capitalizarlos y vas perdiendo resiliencia porque los estructuraste de una forma y no de otra. Y vas yendo del alfa al tau al k, y en el punto K es donde uno quisiera quedarse como ciudad o como sistema o como cualquier cosa que quiera uno conservar la resiliencia, pero si no lo cuida, cae de la K al omega. Los elementos se liberan y se vuelve a hacer otra cosa. Es lo que pasa con los bosques, con cualquier elemento que imaginen, y con lo que pasa con incluso el Imperio Romano, ¿no? Colapsó y ahí está la ciudad de Roma, pero ya es otra cosa. Entonces, ¿qué queremos? Que no colapse Guadalajara, que no colapse la área metropolitana de Guadalajara, y entonces lo que hacen nuestros expertos en resiliencia es decir, bueno, identifique los pequeños ciclos que hay dentro del gran ciclo y vea cómo esos reacomodan los elementos. Esa es la magia de la panarquía, es lo que estamos tratando de hacer. Cómo ir jugando con pequeños elementos alternativos y lograr lo último. Gracias. Me han llevado el agua, mire. Capacidad de mejorar detonadores, capacidad de mejorar detonada por el evento. O sea que el evento que nos reta nos haga mejores. Esa es la resiliencia que estamos buscando. Es una resiliencia que se ha encontrado en la psicología, por ejemplo, en los hijos de pueblos que están en guerra, que normalmente terminarían traumados y dañados. Varios lo hacen, pero varios se hacen pacifistas. Se hacen mejores personas que si no hubieran vivido una guerra. Entonces se preocupan los psicólogos y se preguntan, ¿cómo hago para que todos sean así? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que las sociedades, una vez pasados los traumas de un terrible evento como el huracán en Acapulco, se haga un mejor Acapulco? No con hoteles más grandes, sino con gente que conviva mejor. ¿Cómo hacer una ciudad más justa? Una gestión más sustentable. La que sigue, por favor. Ahora, el día cero del agua, ¿dónde lo inventaron? Como término nace en Ciudad del Cabo en 2018, cuando el operador de agua local establece un día en el que no se podrá satisfacer la demanda de agua de la población. Suena de terror el día cero del agua, pero realmente es un lujo. Es un lujo de tecnología de que puedan llegar tus expertos y te digan, el 7 de marzo se te acaba el agua. ¿Y qué hacemos el 8 de marzo? Ya tengo el plan. Entonces, eso es el chiste del día cero del agua, que digas, lo que estamos haciendo no puede seguir, te doy una fecha para que cambiemos de régimen y además vamos pensando en el plan a partir de allí. Entonces, el día cero del agua no es cero agua, es otra forma de trabajar dado que la escasez hace que sea imposible el sistema actual. Ciudad del Cabo hizo su plan, ahorita lo vamos a ver, pero esto del día cero del agua le fue pasando a varias ciudades de entre 4 y 5 millones de habitantes, que son los que tiene Ciudad del Cabo. Le pasó a China e India en 2019, a Harare, que es la capital de Zimbabue, en 2019, a Guadalajara aquí en el 2021 de alguna manera. O sea, no nos quedamos a cero agua, pero vivimos en 2021 un evento de día cero del agua, y Monterrey el año siguiente. Nunca le nombraron día cero del agua porque le tienen miedo a decirlo así.
Día cero del agua suena poco mercadotécnico. Suena a que no inviertas en esa ciudad porque se le acaba el agua. Entonces, los mismos de Ciudad del Cabo lo vivieron y dijeron, ¿quién inventó ese término? Ya nadie quiere venir. Entonces dijeron, bueno, aquí el chiste sería que la ciudad le pueda decir al mundo, ya lo resolví. O sea, sé que tengo poca agua, pero tengo un instrumento. La que sigue, por favor. Entonces, Ciudad del Cabo no ha logrado logró no entrar en crisis en 2018. De hecho, es la única de esas 5 ciudades que no vivió el día cero del agua. O sea, tuvo un plan y tuvo todas las previsiones, pero se las arregló para nunca vivir en la escasez. Entonces, esa es la maravilla de tener un plan. Uno de los elementos que usó fue el tablero de agua, pero sobre todo logró involucrar a la ciudadanía, logró que usaran menos agua. La que sigue, por favor. Las lecciones de Ciudad del Cabo, dale otro llegue, por favor. Las tradujo aquí el Roberts, son fortalecer la gobernanza, datos de expertos en comunicación, buscar un enfoque sistemático y construir capacidad adaptativa. No los vamos a ver en detalle, los que están tomando fotos les doy un momento, porque esto está en las redes, esto fue publicado, pero debería estar en los libros de texto. ¿Cómo se evita el día cero del agua involucrando a gobierno, ciudadanía, empresas? Nosotros, dale otro llegue, por favor. Vamos a hablar hoy de solamente esos 2 elementos, comprender el sistema local de suministro de agua y compartir información sobre la situación del agua para construir confianza en el público. Son elementos básicos que yo creo que pueden detonar acciones ya. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué tenemos en el área metropolitana de Guadalajara para la gestión del agua? Dale un llegue. Para la gestión cotidiana tenemos un organismo operador intermunicipal, que yo creo que es una maravilla. No porque esté aquí su exdirector técnico, pero creo que comparándolo con lo que hay a nivel nacional, está bastante decente. Tiene muchas áreas de oportunidad, pero está bastante decente. Tiene una hidrocracia, que sería esa burocracia especializada en agua, que a veces se pelea con los cuadros políticos y a veces va con ellos. Tiene cierta coordinación entre niveles en la CONAGUA a nivel federal, de lo cual ya se ha hablado algo de esta jornada, y la Comisión Estatal del Agua en Jalisco y los municipios que me decía Carlos Aguirre antes de irse, que no los olvidemos porque son el gran actor, para bien y para mal, sobre todo para mal. O sea, es que tienen el mandato constitucional de hacer algo por el agua y siempre como que atendemos a otros. Y dicen, no, el municipio es el que tiene que resolver muchas cosas, que no lo dejemos fuera. Tenemos incipientes espacios de gobernanza ambiental y pobre cultura social por el agua. Otro llegue, por favor. En la gestión de la sequía, ¿qué tenemos para gestionar la sequía? Peña Nieto nos proclamó el programa COSE en 2015 y no se socializó. Lo pueden buscar en internet. Se hicieron pronacoses para 22 ciudades, Guadalajara incluida, pero les apuesto a que no lo conocen. Entonces, tiene 8 años ahí, ya vivimos una sequía, ya deberíamos haberlo usado y decían, ya sabían que teníamos un plan contra la sequía. Y el día que lo proclamó y lo sacó la Comisión de Cuenca que lo sacaba, no tenía pensado invitar al CIAPA. Entonces yo me enteré y fui al CIAPA y dije, oye, van a sacar un plan que deberías tú estar allí, deberías haberlo elaborado con ellos. Entonces, ahí está. No está tan mal, pero sí es como la basecita de algo más importante. Entonces, también está aquí acompañándonos Cimeplan. Yo me imagino que lo tienen en la mira y vamos a armar entre todos un plan mucho más poderoso. Tenemos una experiencia de sequía, la de la cuenca del 97 al 2003. Se acordarán que el lago de Chapala se nos estaba secando, paseaban camellos por ahí. Entonces, había taxis para ir bueno, eso es leyenda. No había taxis para ir a la isla de los Alacranes, pero se podía ir caminando entre el lodo. Y había conflictos regionales. La guerra del agua casi la hacemos con Guanajuato, con balazos, con gente armada. Entonces sí, estuvimos cerquita de la guerra del agua. La Virgen de Zapopan nos salvó. Y ahí está el lago de Chapala, pero no tiene plan de palabra de honor. Se nos podría secar en el 27 y otra vez a vivir la historia. Y tenemos la experiencia del 2021 no asimilada. Yo no he visto en ningún lado que hayamos estudiado cómo le hicimos en 2021, cómo se vivió y que aprendiéramos de esa experiencia. Me parece un desastre, entonces hay que hacerlo porque se nos va a olvidar y vamos a creer que nunca pasó. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de Guadalajara? Tiene agua superficial y subterránea, tiene la principal aporte desde el lago de Chapala, que ya nos enseñaron en otras filminas. La presa Calderón está allá arriba. Detrás de esa presa está la presa La Red, ahí la tapa las letras, y están las plantas potabilizadoras.
y arriba se supone que están los pozos de Tezistán, aunque el sistema es interconectado. Entonces, se supone que puede darle agua de cualquier lado según sea necesario, pero tiene que haber infraestructura interna que lo alimente. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó en 2021? Se secó la presa Calderón, la que estaba a la derecha, y entonces pues, hubo 2 años malos, 19 y 20, y entonces en lugar de entregarnos los 80 millones de metros cúbicos que dice la Filmina, tenía menos de la cuarta parte. Entonces, a mediados de junio, pues dijeron, bueno, pues ya esto no está funcionando. Y una de las hipótesis de ese trabajo es que cuando acabó las lluvias del 20, tendrían que habernos avisado, igual que en Ciudad del Cabo, no les avisaron el 1 de enero de 2018. Lo tenían platicadísimo desde 2 años antes. Y en octubre del 17 dijeron, cuando acaben las lluvias, les propongo un día cero del agua y un plan. Entonces, nos merecíamos algo así. El 31 de octubre de 2020 tenía que haber alzado la mano a la autoridad y decir, aguas, viene un año malo y este es mi plan. Pero eso no sucedió. La que sigue, por favor. Lo que sucedió es que en febrero nos cortan el agua, en marzo nos proponen este plan. Yo digo que a lo que hubo, pues sí la maniobraron bien, pero lo mejor hubiera sido que nos evitaran el trago amargo. Eso es lo que estoy tratando de proponer hoy. ¿Cómo hacer que no nos vuelva a pasar estos dramas del 2021? Fue lo más fuerte en marzo del 21, pero realmente hubo desabasto hasta agosto. Hubo gente que no volvió a tener agua bien hasta agosto. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué se tiene para enfrentar esto? Bueno, pues está la gestión integral del agua como un proceso que involucra a todos los usuarios. Y para apoyar este proceso se propone aquí que el área metropolitana de Guadalajara cuente con un tablero informativo a semejanza del de Ciudad del Cabo. Debe funcionar como un semáforo informativo que aprende de las fallas y mejora el sistema. No se descarta discutir la narrativa de la Filmina anterior, de que si todo fue sequía o que todo fue un excesivo uso de agua. Bueno, que también hubo eso, que estamos creciendo demasiado. La que sigue, por favor. Ahora, el tablero de Ciudad del Cabo. Le pusimos ahí un código QR para quien quiera verlo con más detalle, lo puede fotografiar. Si no funciona, nos avisan porque según nosotros, y eso ya son artes de mis asistentes, se puede ver. La idea es que Ciudad del Cabo les da semanalmente un tablero como estos a sus ciudadanos y además me decía Alejandra Gómez, que está allá al fondo, que además por radio les decía, así vamos de agua, ¿eh? O sea, es una noticia, ya una nota que todos los de Ciudad del Cabo necesitan saber para tomar decisiones. Entonces son 5 páginas en las que les dicen cómo se usó el agua esa semana. Aquí muestra cómo han ido bajando el uso de agua de 1.200 millones de litros al mes, bajaron a 500 en lo más álgido y han ido subiéndole porque ya no tienen tantas restricciones, pero no llegaron otra vez a 1.200, andan como en 900. Eso es aprendizaje, una sociedad que usa menos agua. ¿Cómo van de presas? Ahí se ve cómo cayó el abasto en 2018 y cómo se volvieron a llenar, cómo miden sus presas y cómo miden la lluvia. Y entonces nos dijimos, creo que tenemos todo para hacer el tablero versión Guadalajara. La que sigue, por favor. Y entonces hicimos este primer intento. Está basado en los informes del CIAPA de diciembre de 2022. Entonces dijimos, tenemos la información de cuánta agua se usa, las fuentes superficiales, cómo, esto nos lo pone también el CIAPA, cómo se usó el agua en el 20 y en el 21 y el 22. Ahí se puede ver el efecto de la presa Calderón, cómo se llega a cero varios meses y cómo a cambio el agua de Chapala se sobreusa y el agua subterránea. Los tipos de usuarios que tenemos y las plantas potabilizadoras, su eficiencia y las lluvias del año. Se lo dimos a académicos del ITESO, 20 del grupo del agua y 20 del DHDU, para ver cómo lo veían. Son un grupo informado sobre agua y un grupo informado sobre cómo se gestionan infraestructuras y la ciudad. Entonces, de las respuestas que nos dieron, vimos que no se entendía. Entonces, no se entendía y entonces dijimos, caray, o sea, a lo mejor yo lo entiendo la primera porque tengo años viendo los informes del CIAPA. Entonces, casi de memoria sé dónde están las cosas antes de que los publiquen. Entonces uno dice, la gente también debería saberlo, pero tiene que ser significativo para ellos. Entonces, la que sigue, por favor, hicimos una versión 2.0. Entonces aquí es donde Robert nos va a explicar por qué es en qué nos fijamos.
sí funciona. Sí. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por permitirme participar en esta presentación y proyecto. Y sí, como dice Rodrigo, cuando enviamos esta primera versión, la anterior que vieron, recibimos estos comentarios de gente que está involucrada en este tema, justamente planteando esta pregunta de, está muy padre, pero no tiene un indicador de calidad. Es decir, puedo entender los números, pero no sé si son números buenos, números malos, en relación a otros años, cómo se entienden estos números, cómo ha sido el historial pasado y sobre todo lo que nos interesaba era pues, que fuera comparado a justamente esta crisis del 2021, por lo cual decidimos dos cosas. Primero, tratar de encontrar una escala que fuera comprendida universalmente, no solamente por los académicos, sino por las personas, la ciudadanía, ya que a final de cuentas, si nos acercáramos a otra situación similar al 2021, se iba a requerir el trabajo no solamente de los académicos y de las instancias de gobierno, sino de toda la ciudadanía para comprenderlo. Entonces, en esta misma búsqueda nos dimos cuenta que pues, la persona normal no sabe cómo funciona el sistema del agua en nuestra ciudad. Entonces, también desarrollamos una serie de materiales informativos para que todo el mundo pudiera entender de dónde viene el agua de Guadalajara, a dónde se distribuye, cuánto es lo normal que tengamos y pues justamente tratar de buscar esta escala universal para que al momento de publicación todo el mundo pudiera enterarse. También se tomó en cuenta que necesitábamos una plataforma de preferencia de redes sociales para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces también se buscó que esta escala y estos números que investigáramos pudieran ser adaptables a formatos no solamente de computadora, sino de dispositivos móviles, que a final de cuentas sería donde la mayoría de la ciudadanía lo vería. Y entonces básicamente queremos hacer que los contenidos sean progresivos conforme la ciudadanía vaya enterándose y vaya entendiendo cómo funciona su sistema, le vamos agregando contenidos y con puntos focales. Entonces hoy vamos a agregar solamente 2 puntos focales. El primero, la que sigue, por favor, fue que pues dialogando con la gente vimos que nadie sabe cómo es el sistema. Y el sistema tiene 5 componentes básicos. Todo el mundo cree que todo lo hace el CIAPA. Hay gente que vive en otra ciudad y cree que la abastece el CIAPA. Entonces uno dice, no, necesitamos ayudarles a entender que en el área metropolitana de Guadalajara hay al menos cinco formas de abastecerse. La principal es la del CIAPA, es la de la zona consolidada de la zona metropolitana de Guadalajara. Discuto mucho con el Huicho la distinción entre zona y área. Entonces yo me baso en los decretos. Entonces, la zona para mí son los 4 municipios originales del CIAPA: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Y el CIAPA no abarca los 4, va creciendo como mancha, pero hay una parte de esos municipios, solamente Guadalajara está totalmente abarcado, los demás tienen el segundo sistema. Zona metropolitana que no está en el CIAPA, pero que es atendida por sus municipios. Hicimos hace 10 años un estudio para ver cómo se relacionaban y es como un diálogo con sus organismos de agua municipales. Pero la línea esa se mueve todos los años, no está pintada en piedra. Después hay el área metropolitana de Guadalajara que no está en la zona metropolitana, o sea, los otros 5 municipios que se abastecen desde sus propios ayuntamientos, todos por pozos. Y luego están los autoabastecimientos fuera de la zona CIAPA y dentro de la zona CIAPA. Dentro de la zona CIAPA son aquellos, por ejemplo, como Chapalita o Las Fuentes, pero hay otros que son más pobres que el promedio. O sea, son 19 núcleos, colonias y fraccionamientos que están ahí conviviendo. La que sigue, por favor. Entonces tratamos de mapearlos, le pedimos al CIAPA que nos diera las colonias, y aquí fueron las artes de Max, decir, a ver, mapeame la zona CIAPA, quiero que se vea en la mancha urbana cómo no llega a todo. Y no pudimos. Entonces lo que están ahí viendo es la versión 1, esperamos generar este mismo año la versión 2, porque nos dieron la lista de colonias, son como 2,000 colonias en total de ese mapa y son como 1,200 de la zona CIAPA. Pero hay unas que se llaman igual, hay otras que se llaman, que hay 3 versiones en el mapa, entonces necesitamos el código postal. Entonces le volvíamos a pedir al CIAPA, danos otra vez la lista, pero con el código postal y ahora versión octubre, porque esta es de febrero. Nos volvieron a dar la misma lista. Entonces, estamos viendo cómo hacemos para hacernos entender con el CIAPA que lo que queremos es hacer la zona CIAPA, porque eso no existe en ningún lado. Nos parece increíble, debería estar en internet, pero no existe cuál es la zona CIAPA. Y bueno, por ejemplo, Tlajomulco, ya decían, ¿es parte de CIAPA? No,
porque no está en el Pacto Ciapa. A lo mejor estará en los próximos años. ¿El Salto y Juanacatlán son Ciapa? No, todavía no, pero ya están en diálogo. Entonces, todo esto se va a mover, pero mientras la gente tiene que entender dónde está. Entonces, ahí está el código QR. Estamos tratando de ver cómo hacer para que por mapitas, por municipio, los va a instrumentar César para que se puedan ver en internet y en los teléfonos para que uno pueda explorar y ver si su colonia está o no está en la zona Ciapa. Y eso es básico porque entonces puedes saber si lo que estamos diciendo aquí le afecta directamente o no. La que sigue, por favor. El segundo punto focal es el semáforo. Entonces, ¿cómo ideamos el semáforo, Robert? Bueno, dentro de buscar estas métricas que fueran entendibles para todo el mundo, pensamos que algo que tendría más fuerza con la persona común sería justamente esta escala de colores, que pues ya es bastante conocida para todos, ¿no? Verde es bueno, rojo es malo, amarillo es a la mitad. Entonces quisimos buscar este parámetro para después crear un cálculo a través del cual nosotros pudiéramos estimar el día cero del agua dependiendo de la temporada del año en el que estuviera. A cada uno de estos colores se le asignaron ciertos parámetros a partir de los cuales justamente se determina este día cero. Entonces, empezando por el verde oscuro, claro, tenemos que las métricas actualmente son superiores a lo que se esperaría, por lo cual no hay nada de qué preocuparse, y progresivamente terminamos hasta el rojo, que es ya estamos dentro del día cero, ya no hay agua. Están los niveles de precaución, siendo el amarillo y el naranja el segundo más grave que el primero, y pues justamente busca externar a la ciudadanía esta necesidad de tenemos que ahorrar colectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para poder evitar esta situación tan desafortunada que tuvimos en 2021. Y después de que habíamos hecho esta escala de colores tan linda, tuvimos que encontrar cuáles de los parámetros corresponderían a cuál color a través de un sistema cruzado que ahorita les va a presentar Rodrigo y se basa principalmente en las fuentes superficiales del lago de Chapala y de la presa Calderón, tomando en cuenta el respaldo que tiene la presa Calderón de la presa La Red. Muchas gracias. Y la que sigue, por favor. Entonces, el primer punto para saber cuánta agua nos queda o cuánta debería haber o cuál es el máximo, pues son las concesiones. El agua de papel que ya decía el doctor Huicho. Entonces, es el punto de inicio, es el límite legal. Si nos pasamos el límite legal, ya no deberíamos usar más que en el debería de este mundo. Entonces, siempre discuto con mis asistentes, les tengo que pagar el psicólogo luego porque se angustian mucho de lo que se enteran de lo que es el desorden del agua aquí, pero uno dice, pues hay muchas cosas que no deberían suceder. Entonces, lo primero es que deberíamos saber qué concesiones tiene nuestro organismo operador, porque eso es lo máximo que hay de agua. Entonces, tenemos concesionados del río Chapala y del río Santiago, del lago de Chapala y del río Santiago, 7.5 metros cúbicos por segundo, de la presa Calderón 2, de la presa de la Red 0.8 y en aguas subterráneas 3. 13.3 es nuestro número máximo en la zona Ciapa. Acuérdense que hay otra parte del área que no tiene zona Ciapa, pero entre todos juntan más o menos 1 metro cúbico más. Ese sería el límite. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo está la disponibilidad de fuentes en octubre de este año? Entonces, el lago de Chapala, eso es lo que tiene, 7.893 millones de metros cúbicos, que esa es la unidad. La unidad no es M mayúscula, M minúscula 3, es HM3. Entonces, que es matemáticamente lo que se debe poner, millones de metros cúbicos, hectómetros cúbicos. Actualmente tiene el 50%. Si ustedes entran a la página de la CEA para ver cuánto tiene el lago de Chapala, van a ver este numerito, pero además van a ver algo tremendo, que es que desde septiembre del año pasado está lloviendo mal. O sea, la sequía no empezó este año, empezó en septiembre 16 del año pasado, ahí, sí, y dejó de llover bien y va de bajada, y llovió muy mal este año y sigue de bajada. Entonces, angústiense con nosotros, tenemos año y medio de sequía, bueno, año 2 meses en sequía Chapala, como está en 50% no se ve, pero o sea, calculamos que con otro de estos años ya vamos a estar hablando de los camellos otra vez. La presa Calderón tiene 80 millones de metros cúbicos y cerró octubre con 31, pero discutiendo con un experto que estoy viendo, hay un volumen muerto en todas las presas. Entonces, ¿de cuánto es el volumen muerto de la presa Calderón? Estimamos 10.
parece altísimo si tiene 80 en total, pero si es cierto esto, entonces a los 31 resten los 10 y entonces estamos en 21 útiles. La presa de la red que alimenta a Calderón tiene otros 9 de los 14 que le caben y las subterráneas están en déficit, como ya nos habían explicado. Entonces, los 3 acuíferos que están bajo la zona conurbana de Guadalajara, Atemajac, Toluquilla y Cajititlán, en conjunto tienen un déficit de 104 millones de metros cúbicos anuales para abajo, todos los años para abajo. Es una bomba de tiempo. Entonces, a lo mejor nos espantan antes que Chapala, esperamos que no. Ahora, una cosa importante para calcular el día cero del agua no nomás es cuánta agua hay, sino a qué velocidad la usas, que es lo que vamos a poner ahorita en el semáforo más adelante. Un primer dato es la dotación. Si ustedes ven los informes del CIAPA, que muy probablemente lo van a hacer a partir de esta noche, van a ver que la dotación del CIAPA entre enero y septiembre, ya está el informe ahí en la red, dice 10.6 metros cúbicos por segundo. Acuérdense que nuestro máximo es 13, pero ese 13 es la extracción, que es lo que hay que tomar en cuenta. Además, hay pérdidas en la eficiencia de conducción y la potabilización. Entonces, esa dotación es lo que el CIAPA sube a los macrotanques y le da a la ciudad. Las pérdidas en red, ahí hay que restarlas todavía. Muy bien, la que sigue, por favor. ¿Cómo pensamos ese semáforo? Pensando en los colores, pensando en que fuera rápidamente visible. Pensamos en los dos parámetros, cuánta hay y a qué velocidad se usa, pero sobre todo también cuánta hay físicamente y cuánta hay legalmente, o sea, cuánta se usa contra la concesión, porque nos dimos cuenta que también era un dato preocupante. Entonces, este es para la presa Calderón. La presa Calderón, ¿se acuerdan? Tiene 2 metros cúbicos por segundo y si un año se usa a más del 100% de su concesión anual, la pondríamos en rojo. Si se usa entre 95 y 100 en naranja, o si un trimestre se pasó. O sea, si calculamos que está usando en promedio más de su concesión. Y los demás números hacia abajo. Y en cuanto discutimos cómo hacer el semáforo y dijimos, a ver, ¿qué nos preocuparía? Si después de lluvias, o sea, desde entre el 31 de octubre y el 1 de julio, se nos acabara el agua. O sea que no hubiera disponibilidad para las siguientes lluvias. Aquí empieza a llover a mediados de junio y le lleva unas 2 semanas en que esa agua tenga sentido para la ciudad. Entonces, si no vamos a llegar a julio, rojo. O sea, si calculamos y decimos, ¿sabes qué? CIAPA, no llegamos a julio, hay que hacer algo ya. Entonces, rojo. Si sí llegamos a julio, pero apenitas, o sea, pararíamos entre julio y septiembre, naranja. Septiembre, diciembre, amarillo. Y si brincamos el año, bueno, pues no estamos tranquilos, pero no ese es el problema. Entonces, verde claro o verde oscuro. Ese es Calderón, la que sigue, por favor. Para Chapala, Chapala tiene tanta agua que engaña. Entonces, ahí lo propusimos por cotas. La que tiene acá son las cotas y nos basamos en el acuerdo de distribución del 2004 y cómo tienen ellos pensado activarse en cuanto a cotas. Le caben como hasta la cota 97.8 el agua de Chapala y empieza a derramar y luego hacia abajo es más o menos 1 metro cada cota. Entonces, después, bueno, ya tiene varios años que no pasa de la cota 95, bueno, de la cota 96, entonces dijimos, pongamos la 95 como límite y empezamos hacia abajo. En verde claro la 94, la 93 en amarillo, la 92 en naranja y abajo de la 92 espantadísimos. Abajo de la cota 90 el lago de Chapala desaparece y se hacen 2 lagotes muy profundos, pero ya son 2 charcos. Entonces realmente no es engaña porque se ve enorme, pero tiene como 8 metros, o sea, el edificio se sobresale. Entonces ahí pues no es tanto. Y cuando excede la concesión no nos preocupamos, o cuando está al 96%, o en trimestral lo excede, y luego al 93, 96, así nos fuimos corriendo, ¿no? La que sigue, por favor. Y siempre la primera preocupación de nosotros es cómo se va a comportar la Calderón, que ya nos demostró que es nuestro talón de Aquiles. Ahí Max me la graficó del 20 al 23. En rojo está el punto de la cierre de la presa Calderón en febrero del 2021, cuando empezó nuestro día cero del agua. Y en naranja están los días últimos del mes de octubre de cada año, cómo cerraron las lluvias. Entonces, nuestra primera pregunta era, ¿qué tanto se parece 2023 a 2020? Hay tantita más agua en el 23, pero no la gran cosa. O sea, realmente sí estamos muy parecidos a los terribles días de hace 3 años. Después se llenó así de la segunda y la tercera flecha es lo que debería pasar en los días bellos, o sea que sí esté casi llena la presa al 100%.
Si ven que además pasa del 100% es porque es una de esas presas hechas con NAME. Un NAME es un nivel de aguas máximo extraordinario, es una presa preparada para pasar del nivel máximo ordinario, que es el NAMO, y eso sirve para almacenar más y para recibir avenidas. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo nos fue en el último registro válido que tuve, que es el 30 de junio, con los datos del 30 de junio? ¿Qué pude ver en los datos oficiales? Que descontando el volumen muerto, la presa Calderón tenía 27.89 millones de metros cúbicos. ¿Cómo lo estaban extrayendo? A 1.431 litros por segundo, que es 72% de la concesión, tomando en cuenta 12 meses. Si tomo 3 nada más son 1.599 y si tomo el último mes, el puro junio, 1.835. Primer susto que me llevé, cada vez más rápido. El histórico de la presa Calderón era como 500, 700 litros por segundo y estos ya van a 1.835, datos del CIAPA, ahí están en internet, no me los he inventado, y es 92% de la concesión. Entonces, sí, mi primera pregunta es así, CIAPA, ¿por qué tan rápido? Quizá porque esperábamos unas muy buenas lluvias, pero no sucedieron. Ahora, si no volviera a llover del 30 de junio para acá, les habría yo dicho, pues miren, calculando el agua que hay y a la velocidad que la usas en el último mes, te la vas a acabar el 23 de diciembre, sin contar en las lluvias que se esperaba que llegaran, ni la evaporación, porque el dato no está en internet. Entonces, pero si tomáramos en cuenta la evaporación, el dato sería todavía peor. 23 de diciembre, el cumpleaños de mi mujer, le encantó la... Chapala, ¿cómo está? Estaba en la cota 94.29 y en los últimos 12 meses se había extraído a una velocidad de 7.04 metros cúbicos por segundo. El trimestre 7.08 y el último mes 7.48. Otro espanto porque la máxima es 7.5. O sea, este chofer va a 99.7% de la velocidad máxima. Entonces, le pusimos verde, pues según nuestros criterios, porque parecía que en Calderón si llovía no había mucho problema, porque seguramente iba a llegar a julio, y en naranja Chapala porque está usando demasiado su concesión. La que sigue, por favor. Lo ideal sería tener aquí el dato del 31 de octubre, pero no lo tengo. O sea, la CIAPA tarda un mes en subir ese informe, y entonces tengo el del 30 de septiembre, que es un poco falso porque todavía llovió en octubre. Pero si supusiéramos que no llovió en octubre, la fecha es esa. O sea, los usos de agua son a 12 meses 75%, 68, 51, como que ya se dieron cuenta y ya le van bajando, el chofer le está bajando al acelerador, y qué bueno, porque con esa agua y a esa velocidad llega hasta el 27 de mayo sin lluvias ni evaporación otra vez. Pero como sí existe la evaporación, entonces ese sería como el máximo sumando lo que haya llovido en octubre, que ya lo sabremos cuando lo publiquen. Bueno, lo que hay en la presa ya lo podemos saber, porque el Conagua sube esos datos antes de una semana. Lo que no tengo es a qué velocidad se está usando, que sería lo que me ayuda a nivelar. Entonces, cuando salga la velocidad, la subimos en la página de la CEA y en los celulares. O sea, queremos que todo el mundo lo sepa, que sea parte de la cultura general. ¿Cuánta agua hay y a qué velocidad se está usando? Chapala estaba en 94.35, también fue bajándole un poco la velocidad, 96, 97, 93%. Entonces ya pasó a amarillo. En naranja está Calderón, porque si en un mes siguen esas tendencias, lo pasamos a rojo. O sea, si no llega a julio, lo pasamos a rojo. Entonces, a ver qué les ponemos, pero ya creo que este número tendrá que estar en nuestra cabeza varios días, porque sí es echarle números y decir, oye, pues es que sí, la vamos a vivir otra vez, ¿no? Mañana viene el secretario, se lo preguntamos, tiene ya un plan, o sea, ellos ya saben esto y tiene un plan. Pero mientras, vamos a ver qué nos hubiera dicho el semáforo, la siguiente, por favor. ¿Qué nos hubiera dicho el semáforo el 10 de febrero, que es cuando cerraron la planta potabilizadora 3 y la presa Calderón dejó de darnos agua? Ya sin el volumen muerto, había 4.88 millones de metros cúbicos de los 80 que hay normalmente, o 70 disponibles, y se usaban a 100 litros por segundo. Este fue el último día, así como el último día que navegó el Titanic, después ya, este fue el último día que dio agua. La Calderón la daba a 1,000 litros por segundo,
y se usaba la concesión al 50%, pero lo hubiéramos puesto rojo porque nos hubiera dado un último día en el 8 de abril. O sea, se hubiera acabado el agua el 8 de abril. Aquí entre nos, yo no le hubiera cerrado a Calderón, la hubiera usado a la mitad o a una fracción, porque pues sí, agua había. La que sigue, por favor. ¿Y qué nos hubiera dicho el 31 de octubre de 2020 cuando digo yo que nos hubieran avisado? También ya estaba en rojo, porque ahí había 17 millones de metros cúbicos, se usaban a 933 litros por segundo y aguantaba a esa velocidad a 1 de junio sin evaporación y ya no iba a llover. Entonces uno decía, si ya sabíamos que no llegábamos a julio, ahí tendríamos que habernos inventado un plan y metido números para ver cuál era nuestro día cero del agua real. Entonces, es lo que queremos poner a la ciudadanía en la cabeza. ¿Cuánta agua hay? ¿A qué velocidad se usa? Y que podamos voltear hacia para decirle, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo queremos comunicar, Roberts? La que sigue, por favor. Bueno, como dice Rodrigo, efectivamente va a tener que pagarme un psicólogo o algo, porque yo ya estoy traumado de por vida después de leer todos los reglamentos. Para desarrollar estos materiales leí las normas de distribución, las normas oficiales de la federación, todas las partes de potabilización y verdaderamente ya pesadillas de por vida. Pero también una de las cosas con las que nos enfrentamos al principio cuando iniciamos este trabajo en enero de este año, hasta el año pasado el CIAPA sacaba sus reportes mensualmente y a partir de este año anunciaron que solamente se iban a sacar trimestralmente, por lo cual Rodrigo justamente mencionaba que el dato del 31 de octubre realmente lo vamos a tener hasta finales de enero aproximadamente, porque lo sacan trimestrales y tampoco lo sacan así muy rápido que uno diga, ¿verdad? Entonces, haciendo las adaptaciones, yo había hecho una primer versión de estos materiales que ven acá atrás, pero justamente pensando en involucrar la mayor cantidad de gente posible, decidimos adaptarlo para poder tener una plataforma más grande. Y es cuando empezamos a colaborar con Verónica, que está allá atrás, para poder desarrollar los materiales en conjunto con las normas institucionales de comunicación y diseño, para poder ampliar nuestra plataforma a las redes sociales del CEA, a la página del CEA, y pues alcanzar más gente de las que Rodrigo y yo podríamos alcanzar solos, en teoría. Entonces, se hicieron estos formatos ya con Verónica para publicar tanto en historia como en formato de publicación cuadrada, con el dato simplemente del color y de las distintas fuentes de agua, con la escala a un lado. Estos materiales pensando publicarlos después de los materiales informativos sobre qué representa cada color, cómo suministra el CIAPA al área metropolitana de Guadalajara. Después de esa serie de materiales educativos, inicialmente mensualmente, pero pues ahora trimestralmente, publicar estos materiales, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acceso. Y después de estos materiales, la siguiente, por favor. También ya para quien tenga tantito más interés, pues está registrando estos datos que estaban en la versión 1.0 que les mostramos hace rato, de una manera visualmente más fácil de comprender, que no fueran las grandes gráficas, sino justamente como estos pequeños iconos donde se entendieran distintos datos. Y esto ya está pensado para quien le interese un poco más el tema, ¿no? Como ciudadano normal, igual y solo ves el color y ya de ahí entiendes las precauciones que hay que tomar, pero quizás hay gente, como me imagino ustedes, que sí les gustaría leer un poco más de datos para pues también poder tener esto en mente. Entonces, después de haber hecho esta segunda versión, ya fue cuando pues justamente quisimos profundizar el tema de los mapas, profundizar el tema de la comunicación y es en lo que hemos estado trabajando este último semestre. Y Muy bien, yo espero que por transparencia consigamos el informe de octubre antes de fin de año. A ver, a ver. Y la siguiente, por favor. Esas son las fuentes de red que logramos utilizar porque nuestra pregunta de investigación era, ¿qué tanto podemos saber para establecer un día cero del agua con lo que hay en Internet? Y entonces esas fueron las fuentes que nos resultaron. Tómenle fotos porque nuestro principal interés ahorita es que todos se hagan expertos en esto, se espanten con nosotros. Bueno, a lo mejor Víctor ya los maneja. Pero y es incompleto. O sea, hay datos que necesitamos y no están allí.
Entonces, que sí los tuvimos que buscar. Entonces, pues en la siguiente etapa vamos a ver qué tanto podemos generarlos nosotros. Entonces, no les adelanto que eso viene en la siguiente filmina. La que sigue, por favor. Entonces, ya conclusiones. Es necesario familiarizar más a la ciudadanía sobre los aspectos de los sistemas de gestión de agua que operan en el territorio, sus fortalezas y debilidades. O sea, que todo el mundo ya sea parte de nuestra cultura. ¿Cuánta agua hay en Guadalajara? Que también el nombre de la ciudad tiene algo que ver con agua. Entonces, tendríamos que saber más sobre el agua. Como parte de las previsiones del Día Cero del Agua, es importante conocer cuánta agua tiene concesionada el sistema, cuánto está disponible y a qué velocidad se usa, porque aquí nada más hablamos de la superficial. Falta ver, y ya nos dirá Gil, que es experto en agua subterránea, cómo podemos ir sabiendo y presionando para que se gestione mejor el agua subterránea. En las fuentes actuales de información del organismo operador del agua es posible aproximar esa información, pero hacen falta más precisiones y que los datos se publiquen con más frecuencia. Parece útil establecer un semáforo. Los criterios que establecen las líneas entre cada valor deberán irse refinando. O sea, nos los discutimos en la oficina, pero lo que esperamos es que ahora la discusión salga, que nos digan, ¿cómo se te ocurrió ponerle rojo allí? Yo le pondría aquí. Esas discusiones las tendríamos que tener. El semáforo tendría que ser social para que tenga sentido para toda la sociedad. Y la última, por favor, los pendientes. El primero es que se tiene variedad de fuentes de información de gobierno, pero sería bueno tener fuentes independientes y más recurrentes. Entonces estamos analizando una base de datos y mecanismos para poder determinar volúmenes desde imágenes de satélite. Los satélites europeos y americanos pasan unas 14 veces por encima del territorio y entonces con la gente de la biblioteca estamos viendo cómo hacer que la mancha de agua que se logra captar la podamos convertir en cuánta agua hay. Tiene su chiste, estamos con Max Bautista y es toda una cocina, pero yo creo que la vamos a poder hacer. También se está desarrollando un sistema para determinar la evaporación por información satelital. No encontré el dato, a lo mejor luego me dicen otros expertos, ahí está el dato, ya lo ponemos, pero mientras lo que tenemos es la evapotranspiración. Entonces, también vamos a cocinar con ese dato cómo sería la evaporación, porque es más o menos del mismo fenómeno radial. Y ya. Gracias por su atención. La última, por favor. Eso. Preguntas, preguntas. Sí, felicidades por el trabajo que están haciendo y seguro podrá aportar también a la educación, a que más personas en la ciudad entendamos de dónde viene el agua. No sé si consideraron, es una sugerencia, diferenciar cuando dicen Chapala del acueducto del sistema antiguo, porque sí viene la información desagregada y eso podría pues aportar también a que haya más entendimiento sobre cómo funciona el sistema por una parte y por otra parte, digo, mi entendimiento, y bueno, y aquí está el ingeniero Gutiérrez que lo sabe mucho mejor, pero mi entendimiento, pues el acueducto no puede realmente aumentar la extracción, digamos, por cómo se ha venido disminuyendo su capacidad de conducción con el tiempo. Y la flexibilidad en el sistema está más en el sistema antiguo, que no tiene esas limitaciones. Entonces, si se busca, y como se hizo en el 2021, y por eso quitaron bombas, agricultores en Poncitlán, etcétera, etcétera, donde pueden extraer más desde el sistema antiguo. Entonces, creo que podría entenderse mejor la dinámica del sistema si hicieran esa distinción. Y a lo mejor, digo, es una pregunta mía, la capacidad real de las presas pues cambia con el tiempo, ¿no? O sea, está la capacidad de diseño, pero hay asolve, etcétera, etcétera. O sea, a lo mejor la capacidad real de Calderón pues no son los 80 millones de metros cúbicos en este momento, ¿no? Y digo, otra sugerencia, pero pensando quizás etapa 2, incluir factores de calidad del agua. Y sí, CIAPA genera información sobre las fuentes. Normalmente lo que publican en su página es antes de la potabilización, pero sí podría incluso generar algún semáforo como de la calidad del agua de las fuentes también. Si quieres. Adelante, adelante, Fer.
Hola, primero que nada, muchas felicidades porque pues yo no había sabido, no sabía de un proyecto del agua cero en Guadalajara. Creo que es muy importante y también como sugerencia, creo que se debería de hacer la distinción de los usos del agua, porque no es lo mismo lo que cada persona gasta en su casa. Bueno, yo sentí como un enfoque muy social desde lo que podemos hacer como individuos, pero creo que lo que podemos hacer es algo mínimo en comparación con las grandes extracciones de agua para industrias, empresas, etcétera. Eso sería todo. Gracias. Primero, una gran felicitación a Rodrigo, a su equipo, a los muchachos. No tiene pierde tu proyecto, obviamente, ¿no? Pero no por obvio no quiero dejar de recalcarlo. Tiene muchos puntos de mejora, ya lo señalaste. Muy bien, cuentas con tu servidor para esas tareas, con mucho gusto. Coincido con lo expresado por la doctora, me da gusto saludarle. Temas de calidad. Tiene que ver, esa calidad repercute obviamente en la operación. ¿Por qué sigue operando el sistema antiguo que se alimenta de uno de los ríos más contaminados del país? Vean las noticias, los estudios, eso aquí lo dominan. Sin embargo, siempre durante décadas se ha sido dado mantenimiento al sistema. Esta administración estatal invirtió mucho dinero en ello. Qué bueno, nomás que no olvidar la referencia que es un agua muy contaminada, distinta al agua que se toma en la planta de bombeo del acueducto Chapala-Guadalajara. ¿Sí me explico? Entonces, hay que diferenciar ese tema, no solamente en cuanto a operación y números, sino por la importancia que tiene que ver el tema de la calidad y su repercusión en la salud pública, por un lado. Una aportación, Rodrigo, para que puedan afinar sus áreas de servicio, pueden solicitar un archivo de AutoCAD con los límites de influencia de cada acueducto que tiene la institución, entiéndase los acueductos ponientes, orientes abastecidos por el sistema Chapala y por los acueductos de pozos de Tezistán, etcétera, porque en ese, te estoy hablando de hace, tendrán que actualizarlo en función de dos cosas. En los últimos 6 o 8 años, todas las colonias que se incorporaron en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, que posiblemente no esté actualizado eso que van a pedir, si así lo tienen a bien, más las áreas que ya se están atendiendo de los municipios del Salto y de Juanacatlán, que aprovecho para mencionarlo, ya existen las actas de cabildo oficiales solicitando la incorporación a CIAPA de manera por etapas, ¿no? Entonces, pero eso ya es un hecho, donde aún no hay acuerdos, donde yo sepa el día de hoy, un acuerdo de cabildo, bla, 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 y yo diría que lo estudien con mucho cuidado, la incorporación de Tlajomulco a CIAPA. Tiene muchas aristas y no es el momento. Entonces, pidan ese archivo, están los límites de cada uno de los acueductos, así, avenida por avenida, calle por calle, y luego dentro de ese archivo de AutoCAD están los grandes sectores hidrométricos. Pero aquí lo importante para este trabajo es los límites de lo que abastece CIAPA, y ahí están. Tezistán, el oriente, el poniente, el sur. ¿Cuáles son esos límites? Tienen muchísima información, no te la van a dar toda, pagan todas las informaciones, todas las capas que no, y te van a dar nomás esos límites, pero que te lo den con referencia de calles y avenidas. No te van a dar un archivo así enorme y pasa a batallar con los muchachos de ubicar, ¿no? Que se puede hacer, o sea, además son expertos en esto, ya escuché sus habilidades, ¿no? Entonces, es todo de mi parte, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por su excelente trabajo e información. Pues está muy claro. La única duda que yo me quedo es, pues se habló de esos límites y de cuidar esos límites. Si tomaron en cuenta también qué dotación por habitante para pues tener esos límites contemplados.
Sí, estaba yo midiendo por extracción y sumé. Entonces, en el informe, y eso me lo tuvo que explicar Aristeo Mejía, dije, oye, ¿por qué si uno lee ahí la extracción del informe dice que sacan como 5? Dije, ¿cómo? ¿Que no andamos como en 6, 6,5, 7? Y dice, sí, pero va por el complemento del sistema viejo. Entonces, ahí están en lugares diferentes del informe. Tiene uno que saber dónde agarra uno, dónde agarra otro y lo suma. Entonces, yo tengo un Excel donde hago toda mi cocina de datos y ya voy llenando para saber a qué velocidad están usando. Pero esa cocina no tendría que hacerla todo el mundo, tendría que estar ya allí. Entonces, sí los tomé en cuenta. Y de hecho la historia de por qué sucede esto que no puede el sistema normal con los 7.5 es tremendo, porque dicen, alguien me dijo que no, las bombas que adquirieron pues no podían con el agua. Luego nos han dicho que las turbulencias y las incrustaciones, pero la verdad es que hubo una tranza tremenda en los años 90 y como resultado pues el acueducto no puede con los 7.5 que debería poder, su máximo es 6 y entonces el complemento es por el sistema antiguo que podría con todo, pero porque así estaba antes del acuaférico, pero del acueducto Chapala-Guadalajara, pero pues también está lo de la contaminación. Me parece un gran acierto ir escarbando, cómo irnos informando de la calidad del agua, que no nomás es un montón de agua, sino calidad, y cuánto, restando las eficiencias, cuánto nos llega por persona. Entonces, y cuánta debería ser, ¿sí? Y que nos digan por qué están acelerándole tanto. O sea, en la última administración se disparó el uso del agua. Entonces, algo tremendo está pasando y nos estamos dando cuenta a través del agua. Y ya estamos a punto de irnos a comer, entonces me llevo las sugerencias para la versión 2.0 y esto es como un tablero semilla. Como nos lo propusimos, la idea es que vaya agregando secciones conforme la gente vaya dominando el tema, pero también los del tablero de Ciudad del Cabo tienen un semáforo, es lo que nos dimos cuenta la segunda vez que lo vimos, dijimos, ay, pero si lo segundo que hay en el segundo renglón ya tienen el código QR, es un semáforo. Y además una sugerencia ahí en inglés se ve sobre cómo moverse con esa agua, qué chance hay de hacer las cosas. Entonces, creo que podemos hacer lo mismo, de decir, a ver, deberíamos estar asustados y recuperar lo que dice el programa contra la sequía que ya que existe, qué podríamos hacer y qué no, qué está sugerido. Pero lo mejor es que como tapatíos discutamos cómo manejar nuestras sequías, porque no van a ser sequías de cero agua, sino van a ser malos periodos y luego nos llueve. ¿Qué hacemos en medio para que los más vulnerables no pierdan calidad de vida como sí pasó en 2021? Ya, padre. Unos más para que te lleves de tarea. Es que ahora con el acuaférico precisamente lo que pasa es que las fuentes de acceso ya no están separadas, entonces no le vi mucho caso a tener 3 semáforos, sino que se podrían juntar y ver qué es lo que pasa tanto con Pozos, que no estaba, con lo que llega de Chapala, lo que llega de Calderón. Y luego, pues lo que nos comentará mañana el secretario es que lo previsto es que por Calderón llegue el agua de Zapotillo, entonces el problema sería que no estuviera para el año que entra esa agua, pero sería como el colchón que tenemos previsto, el salvavidas que tenemos previsto para que no llegue otra vez el día cero. Otra cosa es yo cuando fui a visitar Calderón, pues tiene una toma de agua a cierta altura, es considerable, no está luego abajo, entonces pues probablemente por eso también no lo puedes vaciar completamente. Y lo que, retomando el comentario, pues otra parte del semáforo puede ser hacia el consumo de las casas, hacia formar esa cultura del consumo del agua sustentable. O sea que fíjate que vamos a tener que racionar el agua y ahorita estás sobre 180 litros persona a día y debes de llegar hasta ser capaz de consumir 50 litros persona a día, que sería como el mínimo. Nada más te contesto rápidamente dos. El primero es que cuando pensamos el sistema dijimos, a ver, límite legal, cuánta agua podemos usar, límite de infraestructura, cuánta podemos jalar desde esas fuentes y llevar hasta el hogar, y límite de agua física disponible. Y en la legal, en la de infraestructura vimos que no hay información y debería haber, porque en 2021 nos enteramos que el acuaférico no estaba completo. Y eso fue lo completaron en friega
Y ya, dado lo que vimos, yo siempre me pregunto, ¿ya lo acabaron? Luego platicamos. Luego platicamos, pero siempre nos queda esa duda de cuánto de la infraestructura ya está completa y es capaz de llevar agua solidariamente a cualquier punto de la ciudad desde cualquier planta, que sería el ideal. Entonces, esa no la tenemos. Yo creo que podemos ponerla en el semáforo apenas haya información. Como eso va a ser un observatorio, entonces necesitamos información recurrente. Y unificar semáforos sí, porque para que la gente tenga, no nomás diga, ¿qué significa verde aquí, rojo acá, naranja acá? ¿Me asusto o no me asusto? Sino sepa qué hacer. Entonces, cada semáforo debe ir asociado a una acción. Y me gusta la idea de semaforear el consumo. Creo que tengo datos para hacerlo, pero los tengo yo como comisión tarifaria. Deberían estar a disposición del público. Y no andamos tan mal. Tiene razón la joven que puso, ¿cómo te llamas? Cassandra tiene razón, hay que diferenciar. La gente está haciendo buenos esfuerzos por ahorrar agua, usa cada vez menos por persona en Guadalajara. Y entonces, ¿quién se está llevando el agua y a dónde y para qué? Entonces, quizás este semáforo podría responder eso para decir, oigan, ya dejen de tener fuentes suntuarias, dejen de tener campos de golf. Es como eso, es imaginarse, ¿a dónde está yendo el agua? Y y ya. Sí, Pero bueno, una cosa que puedo adelantarle a Cassandra, desde las estadísticas que nos da el CIAPA, el 83% de los usuarios son domésticos. O sea, realmente sí es una ciudad que está hecha para abastecer agua, aunque sí los pocos usuarios industriales, que cada vez son menos, son 3,000, se están yendo. Son 1,200,000 usuarios domésticos por 3,000 industriales. Industrial es una tortillería. Entonces es cualquier cosa. Oficinas hay otras 3,000 y comercios hay una décima parte más, los 120,000. Entonces sí somos una ciudad doméstica. Y ya. Muchas gracias a los tres por su presentación. Vamos a tener un pequeño receso para comer.